Capítulo 2. La sociedad adolescente a la deriva. Si fuerzo un poco la memoria, y trato de pensar en mi relación con la política, debo retrotraerme a los 8 o 9 años. Quien por entonces era mi mejor amigo resultó ser hijo de una pareja de intelectuales comunistas. Alrededor de una vez por semana, yo visitaba a mi amigo y con gran frecuencia me quedaba a dormir en su casa. Puedo recordar con bastante nitidez las cenas con su familia. Se hablaba de obreros, de burgueses, de partidos, de revoluciones y de historia. El dominio de la política se me hacía todavía muy extraño, muy propio de un mundo que aún no era el mío. Si deseo encontrar entre mis recuerdos la primera vez que la política se abrió ante mí como algo que impactaba mi vida, debo dar un salto a mi adolescencia. Yo tenía entre 14 y 15 años, y concurría a un colegio con una orientación izquierdista manifiesta. Había elegido ir allí porque mis amigos estudiaban en ese lugar, y no por su ideología oficial. Pero ello no era excusa para no encontrarme, un poco de repente, con cuestiones políticas por doquier, en todo tipo de clases. La política se convirtió rápidamente en una inquietud. Como desde los 13 años me había dado cuenta de que disfrutaba escribiendo, canalicé mi relación con la política a través de la pluma. Muchos canalizan esta relación con la militancia, sumándose a algún partido político, pero al hacerlo yo a través de la escritura, estaba condenado a tener que formarme políticamente para tener algo interesante que decir. Creo que esa fue una gran ventaja que me salvó de la masificación que describió Ortega y Gasset, a la que me remitiré más abajo. Leer y escribir sobre política y ciencias sociales se convirtieron para mí primero en un hobby. Pero muy pronto todos estos asuntos fueron configurando un sentido especial, de ellos empezaba a emanar lo que hoy advierto como un sentido de la vida. Inicialmente, quise negar semejante relevancia estudiando ingeniería de sistemas. De otra manera, ¿de qué iba a vivir? La política y las ciencias sociales son muy lindas, pero ¿quién paga la cuenta? La informática, en cambio, era el futuro, y no me iba nada mal con la computadora y los lenguajes de programación. De hecho, desde los 15 años ya trabajaba diseñando y programando sitios web. Así, pasé 3 años estudiando ingeniería. Mientras tanto, di rienda suelta a mi afición escribiendo un libro sobre la década de los 70 en Argentina. Quien me impulsó a ello fue mi gran amigo y maestro Nicolás Márquez, a quien le estaré agradecido de por vida, precisamente por haber abierto esa puerta. Ese libro, Los mitos setentistas, fue publicado gracias a un sistema de preventa que organizamos con Nicolás. El interés que despertó en tanta gente puso de manifiesto para mí que esto de escribir iba dejando de ser un hobby. El sentido de la política en mi vida se terminó imponiendo a través de los libros. Todo esto se transformó en una fuerza tan cargada de sentido que me resultó incontrolable. Me vi entonces obligado a asumir que, si realmente iba a seguir en esto, necesitaba comprometerme con una formación sistemática. Nicolás una vez me planteó si yo quería ser un militante o un intelectual. Esa pregunta caló hondo en mí. Realmente, yo quería ser algo así como un intelectual comprometido. Tenía que arriesgarme, tenía entonces que dar el paso, dejé ingeniería, empecé ciencia política. La decisión estuvo plagada de inseguridades y de dificultades económicas. Desechar una carrera en la que se lleva ya 3 años no es una cosa sencilla. Mirando hoy hacia atrás, me fascina pensar en aquella decisión. De no haberla tomado, hoy no estaría escribiendo esto. Un idiotismo. En la República de Platón puede leerse lo siguiente. Y cuando el hijo sale a la calle oye otras cosas por el estilo, y ve que los que en el Estado se ocupan de sus propios asuntos son llamados tontos y tenidos en poca estima, mientras que los que se ocupan de los asuntos de los otros son reverenciados y elogiados. La palabra griega que usa Platón para decir tontos es, en realidad, anoetos, que a menudo se traduce también como necios. Quienes solo saben ocuparse de lo suyo son tontos o necios, porque no participan en la polis, porque no se enteran de lo que pasa. Anoeto significa, precisamente, no comprender, no percibir, a es un sufijo privativo, noeo es percibir o comprender. El que no percibe o no comprende lo que pasa en el mundo que va más allá de su ombligo es un tonto.
Existe una relación evidente entre esta palabra griega y el término idiots. La raíz idio significa lo que es, propio, mientras que el sufijo, tes indica a la gente. Por eso, idiotoi son aquellos que viven su vida privada sin mayor contacto con la realidad externa al estrecho espacio que habitan. Al carecer de los recursos intelectuales que le permitirían participar en el ágora y discutir de política con sus semejantes, el idiota griego queda condenado a mirarse el ombligo. De esta forma, los idiots y los anoetos son prácticamente los mismos. La filósofa Hannah Arendt ha hecho patente esta relación. Ella encuentra que, para los griegos, la vida pasada en retraimiento con uno mismo, fidion, al margen del mundo, es necia por definición. Si bien no traduce la palabra necio de su idioma original, vale recordar que la palabra griega correspondiente no es otra que anoetos. Así, la necedad y el idiotismo llevan consigo enormes costos. En primer lugar, la participación política era fuente de libertad para el griego. Dado que en la polis se gestionan los asuntos comunes, no participar en ella equivale a quedar al margen de las decisiones que condicionarán la propia vida en una medida más que importante. Pero el idiota, ensimismado como está, es incapaz de advertir semejante cosa. No se le ocurre que el desarrollo de sus facultades y la participación política preservan su libertad. Y en segundo lugar, la libertad es la condición esencial de lo que los griegos llamaban felicidad, eudaimonia, recuerda Arendt. De esta manera, la libertad y la felicidad quedan fuera del ámbito de vida de los idiots y los anoetos. Del mundo antiguo a nuestro mundo ha pasado mucho tiempo, pero la figura del idiota se ha mantenido en pie. Ortega y Gasset, el gran filósofo de la sociedad de masas, describe al hombre masa como un verdadero idiota, hombre de cabeza tosca, hombre hecho de prisa, hombre hermético, hombre que va a la deriva, hombre mimado y poco inteligente. En una palabra, hombre idiota. Pero, a diferencia del idiota de antaño, el hombre masificado del siglo XX es un idiota afortunado. En efecto, desde el siglo XIX ha experimentado una mejora inédita en sus condiciones materiales de vida. La revolución científica, la revolución democrática y la revolución industrial le han brindado un mundo muy distinto al que habitaba el hombre vulgar de las sociedades premodernas, condenado a llevar una vida difícil. Nuevos bienes y servicios se ponen ahora, por doquier, a disposición del hombre masa, las exigencias físicas y las penurias del cuerpo y de la salud decrecen cada vez más, los sistemas políticos colocan su eje en el valor y igualdad, lo que supone que las opiniones del hombre masa tienen realmente valor. El idiota que Ortega y Gasset llama hombre masa, sufrirá, por tanto, una mutación sustantiva, allí donde el idiota griego llevaba una vida ensimismada, carente de conocimientos y, por tanto, de participación pública, el idiota masificado llevará la misma vida reducida a su propio ombligo, pero su voz, sus gustos y sus normas, o su falta de ellas, se impondrán en la esfera pública. Así, el idiota griego era un idiota porque no tenía la voluntad ni las facultades para participar en lo que corresponde a los asuntos comunes. El idiota masificado es un idiota que no tiene las facultades para hacerlo, pero sí la voluntad. El hombre vulgar, antes dirigido, ha resuelto gobernar el mundo, anota Ortega. La participación no cura el idiotismo. En este caso, lo agrava, se convierte en un peligro para los demás. El hombre masa reduce las exigencias públicas a sus caprichos privados. No tiene ni le interesa tener los conocimientos mínimos para la vida pública y política. Le ha sido atornillada en la cabeza la idea de que su opinión, desinformada, improvisada, superficial y previsible, tiene valor real, porque toda opinión valdría por igual. Lo invade una sensación de completitud, de perfección, que hace que sus opiniones infundadas, han aparecido en su mente, de la nada, no han sido conducidas por ninguna investigación ni estudio en absoluto, sino más bien acríticamente absorbidas del medio y formateadas por sus sentimientos, sean cosa cerrada y no sujeta a revisión. De ahí que pueda decirse sobre él, también, que está ensimismado, el hermetismo nato de su alma le impide lo que sería condición previa para descubrir su insuficiencia, compararse con otros seres. Compararse sería salir un rato de sí mismo y trasladarse al prójimo. En la etapa final del siglo XX, Gilles Deleuze y Félix Guattari, dos pensadores de la izquierda posmoderna,
traerán de nuevo al idiota a primer plano, pero para reivindicarlo. Ven en su ensimismamiento una fuente de creatividad. Al no mirar otra cosa más que su ombligo, el idiota supuestamente se pondría al margen de todo lo establecido y sería libre para pensar. No obstante, lo particular de este pensar, que está más allá de toda norma de pensamiento, es que demanda no la verdad, sino el absurdo. El pensar idiota se encapricha y busca reducir el mundo a su idiotez. El idiota, moderno no pretende llegar a ninguna evidencia, jamás se resignará a que 3 más 2 igual a 5, quiere lo absurdo. Seamos realistas, pidamos lo imposible, fue una de las declaraciones más altisonantes del Mayo francés de 1968, del cual no en vano son deudores estos dos pensadores. Deleuze y Guattari entienden, pues, que en los idiotas de tiempos pasados existía todavía un respeto por la idea de verdad, pero el idiota, moderno quiere convertir lo absurdo en la fuerza más poderosa del pensamiento, es decir crear. 84 Por eso, el idiota posmoderno vive en un mundo posverdadero, en el que ni las evidencias ni los hechos ni la lógica importan, y en el que decir que 2 más 2 igual a 4 lo vuelve a uno 5 fóbico. El idiota del siglo XXI, además, se ha digitalizado. Vive sobre todo en un mundo digital. Este le demanda una constante representación de sí. Hace de su vida un reality show. Nuestras tecnologías digitales solicitan la constante digitalización del mundo y de la vida. Estas tecnologías saquean la realidad y la vuelven absurda. A través de ellas edito la realidad, la mejoro, agrego cosas que en verdad no estaban o no están allí, cambio los hechos, altero mi ubicación, suprimo los defectos, agrego virtudes. Las tecnologías digitales ilusionan al idiota, encantándole no con su realidad, sino con una hiperrealidad realmente absurda. El idiota posmoderno se siente por ello más poderoso que nunca. Tiene el mundo entero al alcance del dedo, es un pequeño tirano, cuyas órdenes se cumplen al instante y todo parece dispuesto a su entero servicio. A diferencia del masificado del siglo XX, diluido en la masa anónima, el idiota digitalizado es alguien con un PRI 88 que cuenta con las tecnologías necesarias para enseñarnos su ombligo las 24 horas del día. El idiota antiguo, al carecer de la preparación para hacerlo, no participaba en la polis y limitaba su vida a su existencia privada. El idiota masificado de la modernidad que estudia Ortega participa en la vida pública sin ninguna preparación, imponiendo sus meras opiniones en sus conversaciones cotidianas limitadas a un entorno muy reducido. El idiota digitalizado de nuestra posmodernidad también participa sin ninguna preparación, pero impone ya no siquiera sus opiniones, sino sus absurdos, sus sensaciones y sus simplonas percepciones. Para ello, dispone además de nuevas tecnologías que lo convierten en emisor de un contexto infinitamente más extenso que su entorno inmediato real. Así, inscribe su existencia en un régimen de comunicación pornocrático que publicita su intimidad. Se siente empoderado por sus burbujas digitales, que constantemente le hacen sentir que tiene razón. El mundo entero lo mima. En el año 2006, Time Magazine eligió como Person of the Year a Xu. Por todo esto, el idiota de estos tiempos es el más limitado, y, por tanto, el más peligroso, de todos, porque ya no reconoce sus propios límites y ni siquiera los límites de los hechos, las evidencias y la lógica. Su ombligo se ha convertido por en el ombligo del mundo. El idiota posmoderno se cree por encima de todo y de todos. Para empezar, uno de sus blancos favoritos es el pasado. Con una irrefrenable propensión al anacronismo y a juzgar extemporáneamente la historia, el idiota posmoderno se sube en un pedestal moral para condenar todo lo que ha ocurrido cuando él no estaba en el mundo. Lo nuevo es bueno, lo viejo es malo. De ahí que últimamente se regocije en destruir estatuas de próceres y personajes históricos importantes para muchas naciones de nuestra civilización, tales como Churchill o el mismo Colón. Porque, hay que decirlo, jamás se mete con lo que no corresponde a la propia civilización en la que vive, jamás aplica su condenatoria vara moral a la historia y la cultura musulmana, a las distintas naciones asiáticas o incluso a los pueblos indígenas americanos, pues eso sería etnocentrismo, xenofobia, racismo, etc. De esta forma protege, curiosamente, a sociedades y pueblos decididamente etnocéntricos que no han sido asaltados por el mandato occidental de la permanente autoagresión.
Este tipo de idiota rechaza su civilización, pero la juzga desde sus propios parámetros. Condena su civilización, pero se basa en ella para elaborar la condena. No advierte que las herramientas conceptuales y críticas que pone en juego son, precisamente, una construcción o un descubrimiento de la misma civilización que desprecia hasta la médula. Lo paradójico es que tras esas mismas herramientas se esconde muy bien su sentimiento de superioridad, que debe acallar a como de lugar. Pero de todas maneras este personaje asume, sin consultar, que quienes habitan su sociedad y su cultura desean verlas desfallecer, y él se considera el sedicioso encargado de esta falsa eutanasia. A las demás civilizaciones y sociedades las absuelve sin dudarlo. El etnocentrismo en estos casos ha de respetarse e incluso celebrarse, porque lo suyo es puro masoquismo de manual. Quizás lo más asombroso sea que no pretenda nada parecido con otras civilizaciones o culturas, que no pretenda que, en su interior, surgiera el mismo tipo de crítica que él efectúa para con la suya. Porque si lo hiciera, lo suyo implicaría un universalismo, paradójicamente, occidental, que negaría de entrada sus pretensiones contrarias a ese etnocentrismo de su propia gente que a toda costa procura castigar. Si esto ocurriera, su oculto sentimiento de superioridad saldría por in a la luz. Si su mismo arsenal crítico quedara en manos del otro, ya no sería un otro, sino lo mismo. Sus particularidades ya no serían irreductibles ni absolutas. Esta condena automática del pasado se lleva bien con la cultura del instante analizada en el capítulo anterior. Conocer la historia lleva tiempo y esfuerzo, no se trata de celebrar automáticamente el pasado, pero tampoco de condenarlo sin más. Ambas actitudes son absurdas. Resulta sintomático que solo advirtamos la significación de un acontecimiento o de una persona cuando estos dejan de ser presentes y pasan a formar parte del pasado. Sin pasado, más aún, no hay significado posible, toda conversación necesariamente involucra un pasado. Qué ininteligible le resulta al idiota un Maquiavelo, que en su exilio aún procuraba, después de un día de trabajo, quitarse la ropa cotidiana, llena de fango y de mugre, y ponerse paños reales y curiales, para entrar en las antiguas cortes de los antiguos hombres donde, recibido por ellos amorosamente, me nutro de ese alimento que solo es el mío, 89 es decir, para dedicarse a la lectura de las obras pasadas, dialogar con ellas y aprender. Así, el pasado está integrado en el presente, pues el presente no es nunca más que la suma de lo que fue y de los proyectos de lo que se quiere ser. Un querer ser que prescinda de un fue es imposible, porque la definición de un querer ser siempre depende de un fue. Incluso como negación absoluta del pasado, que es lo que llamamos revolución, el proyecto revolucionario precisa de ese pasado para negarlo. Pero el idiota posmoderno no es revolucionario, porque carece de todo proyecto, su negación del pasado no está al servicio de ningún futuro, sino de su regocijo presente. La deconstrucción no está al servicio de nada más allá de sí misma. Su regocijo es siempre un carpe diem, un verdadero epicureísmo de juguete. El idiota masificado que analiza a Ortega es un ignorante del pasado. En esto, insulta a la condición humana misma. Me permito citar al filósofo español, a este respecto, in extenso. Kohler y otros han mostrado cómo el chimpancé y el orangután no se diferencian del hombre por lo que hablando rigurosamente llamamos inteligencia, sino porque tienen mucha menos memoria que nosotros. Las pobres bestias se encuentran cada mañana con que han olvidado casi todo lo que han vivido el día anterior, y su intelecto tiene que trabajar sobre un mínimo material de experiencias. Parejamente el tigre de hoy es idéntico al de hace 6.000 años, porque cada tigre tiene que empezar de nuevo a ser tigre, como si no hubiese habido antes ninguno. El hombre, en cambio, merced a su poder de recordar, acumula su propio pasado, lo posee, lo aprovecha. El hombre no es nunca un primer hombre, comienza desde luego a existir sobre cierta altitud de pretérito amontonado. Este es el tesoro único del hombre, su privilegio y su señal. Y la riqueza menor de ese tesoro consiste en lo que de él parezca acertado y digno de conservarse, lo importante es la memoria de los errores, que nos permite no cometer los mismos siempre. También el desarraigado de Simone Weil es un idiota. Al mismo tiempo que Ortega arremete desde España contra el hombre masa, Weil apunta desde Francia contra el carente de raíces. Quien no echa raíces anda a la deriva, le resulta ajena toda continuidad,
Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos de futuro. Weil es muy dura en su descripción del hombre desarraigado, a quien no solo caracteriza como vulgar, sino también como infantil. La pérdida del pasado, individual o colectivo, es la gran tragedia humana. Nosotros nos hemos desprendido de nuestro como un niño que deshoja una rosa. La pérdida del pasado, que desarraiga, equivale a una pérdida de madurez, una renuncia a la experiencia acumulada por las generaciones. Ensimismado como está, a este desarraigado infantilizado le resulta imposible ver que, de todas las necesidades del alma humana, ninguna más vital que el pasado. El idiota moderno es tan afortunado como ingrato, porque vive condiciones materiales de vida inigualables, pero elige desconocer los fundamentos históricos y culturales en los que semejantes condiciones han sido posibles. Mirándose el ombligo, y nada más que él, no puede mirar hacia atrás y descubrir los tesoros del pasado. Por lo mismo, su mirada hacia adelante no alcanza a avisorar más que el cortísimo plazo. Así, goza de un presente cuyo origen se le escapa, ni siquiera le interesa. Por eso, termina creyendo que el mundo en el que ha nacido ha surgido de la nada, como si fuera parte de la naturaleza, y no de la historia. Estas masas mimadas son lo bastante poco inteligentes para creer que esa organización material y social, puesta a su disposición como el aire, es de su mismo origen, ya que tampoco falla, al parecer, y es casi tan perfecta como la natural. Es interesante advertir que Ortega no solo compara esta indiferencia hacia el pasado con el orangután, sino también con los niños al describir la psicología del hombre masa a través de dos rasgos fundamentales, la libre expansión de sus deseos vitales, por tanto, de su persona, y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia. Uno y otro rasgo componen la conocida psicología del niño mimado. 96. Ahora bien, hay que notar que este tipo de idiota se parece a un niño porque ni siquiera se cuestiona el problema del pasado. Esa dimensión, sencillamente, no existe, no hay ninguna memoria significativa en la que abrevar. En cambio, para el idiota posmoderno de Deleuze y Guattari, el pasado existe como fuente de todos los males, y se vuelve objeto de negación. El pasado nos condena, nos sujeta, impide nuestra creatividad, y por eso hay que borrarlo, literalmente destruirlo. En esto, el idiota de nuestros tiempos es más un adolescente que un niño, sabe que tiene un pasado, pero lo advierte como una amenaza, como aquello que está demorando su desarrollo y plenitud. El adolescente, como el idiota posmoderno, entiende que no puede avanzar si no se despega de todo lo anterior, necesita renacer, precisa rehacerse.